Hola y bienvenidos a un bloque donde vamos a dialogar con el padre Fernando Crevatín. ¿Cómo anda, Claro. Fernando? ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy anda, bien, padre? gracias a Dios. Bien, bien. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, en una etapa, digamos, agridulce. Sí, buen adjetivo ese. Sí, Eh, Todos sabemos, y aquellos que no se están enterando esta noche, que bueno, va a dejar la parroquia San Antonio y el traslado va a ser Campana. así es. Así es. Sí, Todavía no hay fecha, están ahí. sí, ¿Hay sí, fecha? sí, sí, ya anoche ya confirmaron la fecha, el 1 de septiembre, domingo, la misa de las 7 de la tarde, celebró la misa de despedida con la comunidad, un día domingo para poder estar acompañando a la comunidad, más que nada que también los fieles puedan despedirse de su párroco, ¿no? Que a nosotros los sacerdotes es algo que nos hace bien también, ¿no? Porque tenemos afectos y está bueno eso, pero también más que nada para la feligresía, que les hace bien también que puedan hacer un saludo, un agasajo al sacerdote que se despide de la comunidad. Así que el domingo primero yo celebro la última misa con la comunidad. Domingo 1 de septiembre. Domingo 1 de septiembre. Eh, El sábado siguiente, el sábado 7, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, el padre Albino Cabral, que es el nuevo párroco, asume como párroco el inicio de su ministerio acá al frente de la parroquia San Antonio en Padua. Y al día siguiente, el 8, en Campana, el domingo 8 a las 11 de la mañana, asumo como párroco el ministerio en la catedral. en la catedral. Sí. Cuando lo crucé hace unos días, un poco hay un sector importante de la sociedad arequera que está triste porque se va, y hay otro sector que se alegró porque yo lo grafiqué como un ascenso. Usted un poco se enojó y me retó. Dice, los hombres de la fe no lo medimos de esa manera. Y tal vez los que estamos más en otras situaciones, ¿no? Que lo vemos de esa manera, como un premio a un trabajo realizado aquí en San Antonio y en otros lugares, que el obispo ha tomado la decisión de darle nada menos que la catedral de Campana. Sí, sí, puede verse así. En un lenguaje de Papa Francisco, yo diría en un lenguaje mundano, desde el mundo, desde una mirada terrenal del mundo, de búsqueda de ascenso, de carrera y demás, puede verse de esa manera, ¿no? El otro día con un colega tuyo yo le expresaba que yo tengo un convencimiento muy claro que no sigo una idea, no sigo una religión, yo sigo una persona que está viva, que se llama Jesús de Nazaret, que estoy convencido que está vivo, que transformó mi existencia desde el momento en que lo conocí. Y cuanto más lo conozco, más me apasiona seguir sus huellas. Y en las huellas de Jesús no existe carrera. Claro. En las huellas de Jesús solamente se es discípulo, seguidor. El único maestro es Él. Por lo tanto, jamás voy a llegar al tope, lo que se pueda pensar. Llegaré al tope en la medida que pueda servir mejor a la gente que me toca acompañar. Lo dijo Jesús, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Así que lo veo de esa manera, no es un discurso, estoy convencido de eso. Quisiera vivirlo. A veces también se mezclan sentimientos humanos, de uy, sí, el lugarcito es cerca del obispo, demás. Gracias a Dios por ahí aparecen algunas cosas, pero es más fuerte la pasión que tengo por vivir los valores del reino, los valores que Jesús predicó. Cuando llegó a Areco, hace ya 3 años y medio aproximadamente. 3 años y medio. ¿Sí? El 10 de marzo de 2016. ¿Qué encontró en San Antonio? ¿Cuál fue la primera foto que sacó de San Antonio? No sé si quizás por mi manera de ser, quizás el camino de los últimos años, Dios me ha regalado un fuerte optimismo. Yo no sé si hace 20 años era así yo. Claro. De hecho, todos cambiamos. Todos cambiamos, ¿no?
Y creo que en esto, para mí desde el primer día que puse el pie acá, desde distintos ámbitos, lo religioso fundamentalmente, lo cultural, el compromiso en la sociedad, para mí fue un regalo inmenso de poder estar acá. Más allá que siempre me sentí absolutamente superado en cuanto a lo que significa la vidriera de estar al frente de una parroquia como es San Antonio de Padua y específicamente en el pueblo de San Antonio de Areco, ¿no? Capital nacional de la tradición y con tantos valores religiosos y culturales. Entonces, primero, bueno, un regalo de Dios, pero esto de la primera foto que yo tenía es, te puedo decir así, hoy me sentí plenamente cura, porque las misas, mucha gente, no es frecuente, como pasa en San Antonio de Areco, que la participación de la gente en el culto dominical, sábado, domingo, en los responsos, todavía se sigue haciendo los responsos dentro de la iglesia, en otros lugares ya ha desaparecido esa costumbre. La participación de los laicos, la vida de familia, muchísimas familias con sus hijos, familias numerosas, que vienen a misa, que educan a sus hijos en la fe. Muchas veces yo lo he mencionado, los abuelos. Cuando el Papa Francisco habla de su abuela como aquella que le ayudó en el camino de la fe, el de discernimiento vocacional, acá lo veo también, es una riqueza inmensa. Los abuelos y abuelas, cómo acompañan a sus nietos. Y entonces, al descubrir esa primera fotografía, en ese primer fin de semana me sentí absolutamente cura, o sea, pleno. Para esto yo le dije que sí al Señor Jesús, para entregar mi vida así, de esta manera. Entonces, todo ese primer fin de semana, yo venía también a pensar del seminario, estaba como formador del seminario. Cuando uno está como formando a unos muchachos, sobre todo en un seminario para formarse sacerdotes, es mucho más la formación puertas adentro. Claro. Entonces no tenía demasiado contacto con la gente, y a mí me encanta en eso. Soy de la escuela del Papa Francisco, de estar codo a codo con la gente, me gusta, ¿no? Me apasiona eso. Quizás es uno de los aspectos del ministerio sacerdotal que más me gusta. No tanto lo académico, quizás tampoco porque no tengo demasiadas luces racionalmente, pero sí eso de estar con la gente, de escuchar a la gente, de tomar mate. Entonces, bueno, me sentía pleno ese primer fin de semana. Las misas, los responsos en la iglesia, ir al hospital que lo tenía a 2 cuadras. También, a mí me gusta mucho el trabajo con los enfermos. Lo tenía ahí a 2 cuadras. En otros lugares quizás uno tiene que ir muchos más lejos. Acompañar a la catequesis, acompañar a Cáritas. La verdad que en ese sentido me sentía pleno. Cada vez que uno va a un nuevo lugar, de alguna forma trata de juntar la mayor información posible de ese lugar. ¿Sí? Después está el día a día y la experiencia, digamos, propia de que da ese recorrido y poder certificar o no esa información previa que uno juntó. ¿Qué info tenía antes de llegar acá? ¿Era la misma? Muy poca, y acá se fue completando mucho más. Sabía que era un hito importante en la historia del país, sobre todo vinculado con la provincia de Buenos Aires, la historia de nuestro país, todo lo que son las tradiciones del país. Pero no solo lo confirmé, sino que se fue ampliando muchísimo más, ¿no? La historia de la iglesia, eso sí, no sabía, me metí muy de cerca para leer, para ver la belleza de lo que es este templo histórico que se tiene. Entonces todo eso me llevó a vincularme en el tema, a escuchar a gente que está en el tema, historiadores del pueblo, con quien también trabé una linda amistad, Juan Lucero, que creo que es un investigador de la historia muy valioso, y no sé si es tan reconocido acá en el pueblo, ¿eh? Me parece que
estamos dejando de lado o no le estamos dando importancia a alguien que sabe mucho y que tiene un perfil muy bajo. Bueno, con él trae una muy linda amistad también, Santos Ortega también, Patricio, y ellos me fueron vinculando, Cecilia Smith, me fueron vinculando a lo que son la historia y el archivo parroquial que tenemos, alguno que otro documento que encontré también en la parroquia. Hay uno que todavía no lo publicamos, me queda pendiente, lo hará el párroco siguiente. ¿Ah, sí? Un documento importante, sí. ¿Y no se puede adelantar nada? No, es del siglo XVIII. En estos 3 años y medio, los pueblos deberían evolucionar. ¿Nosotros crecimos? ¿A qué le llamas crecimiento? En todo aspecto, como sociedad, en poner en valor justamente los valores, en tener una sociedad que priorice los principales valores como piedra fundamental para poder vivir el día a día de la mejor manera posible. San Antonio de Areco está inserto en un país. El país está inserto en un ámbito global. Se habla mucho de la globalización y en ese sentido creo que en cuanto a valores ha afectado valores negativos de fuera del país, culturas extrañas a nuestros valores cristianos, que ha incidido negativamente, sin duda. ¿Por ejemplo? La falta de amor a la vida por nacer, la llamada ideología de género, donde directamente es una clara destrucción de la familia, independientemente de el derecho que tienen la mujer, toda la situación de violencia de género que se sufre, independiente de este tema. Sí. Que en esto, como cristiano, yo soy el primer defensor, pero ya caer en otro tipo de planteamientos en donde directamente de una cultura machista se pasa a un extremo en donde todo lo que hace el hombre es malo, ¿no? En donde no existe un padre bueno, un papá que pueda acompañar a su hijo. Caer en esos extremos me parece que ha llevado a caer en que disminuyan los valores, ¿no? Dentro de lo que puede ser San Antonio de Areco. ¿Y esos son mensajes que importamos de otros lugares? Claramente. ¿Sí? Claramente. En la década del 90 hubo en la ciudad de Pekín una reunión a nivel mundial que hice todo lo que estamos viviendo hoy nosotros. No soy especialista del tema, pero por lo que me fui formando y con gente que está en el tema, se ha ideado absolutamente esto que hoy estamos padeciendo, toda América Latina y especialmente Argentina también, ¿no? Después sí me parece, fui descubriendo y valorando lo turístico. Eso que dices es interesante porque generalmente las decisiones se toman en lugares lejos de donde uno vive y se piensan a 10 o 20 años o a 30 años y el día a día nuestro no nos permite, primero porque no tenemos la información en el momento que ocurre y después cuando llega generalmente ya es tarde. Sí. Y creo que se toman también desde otros lugares cuando uno analiza la economía de los países, cuando analiza el desarrollo político, sí, ¿no? Sí. Generalmente pasan en otros lugares y después se va metiendo de distintas maneras en las sociedades más pequeñas y ante eso es muy difícil contrarrestarlo. Entiendo que la figura del Papa Francisco puede, no digo si igualar lo que ocurrió en los años 90 en Pekín, pero de alguna forma contrarresta o le pone un contrapeso a América Latina. Sin duda. La designación de un papa argentino. Incluso yo no te mencioné también el tema del cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, como le llama el Papa Francisco, el cuidado de la casa común,
el Papa llamó ahora para el año 2021 un sínodo de la Amazonia, una reunión de obispos y laicos para tratar el tema del cuidado de la Amazonia, ¿no? La deforestación. La deforestación que estamos teniendo o sea, quiere poner en el centro del mundo este tema, ¿no? Que ciertamente a muchas potencias no les interesa esto, ¿no? El calentamiento global. En ese tema también creo que San Antonio de Areco podría haber avanzado, como muchos otros países que en ese sentido sí han avanzado en el cuidado del medio ambiente, y nosotros al día de hoy todavía no tenemos un reciclado separado, ¿no? Favorecer la energía sustentable. Creo que en eso nos quedamos en el tiempo, y podríamos como riqueza, si para nosotros el valor del campo, de la tradición, el cuidar la ciudad, si bien los turistas vienen muchísimo acá, pero creo que en ese tema podríamos avanzar un poco más. Nos quedamos en la discusión chiquita. Sí. Pero esto, bueno, a mí ese tema me preocupa mucho. Yo trato de ir teniendo hábitos diferentes en cuanto a reciclar las cosas, y no sé dónde colocarlos, ¿no? Porque tengo que ir a lugares específicos, ¿no? Sí. Entonces, en eso creo que podríamos trabajar muchísimo más, eso como ciudad, como pueblo. Son decisiones que deben tomarse desde los estados, que son baratas, muy baratas, pero que generan conciencia y a futuro vivir mejor. Sí. Y creo que hay hasta incluso desde los distintos ámbitos políticos hay deseos también de avanzar en esto, pero bueno, quizás también la falta de diálogo que llega en toda la cultura del país, y también en el ámbito político también, bueno, genera lamentablemente la famosa grieta, ¿sí? que no la inventamos los argentinos, que nació hace muchísimos siglos y que depende del momento histórico, se reaviva, se enciende y otras veces se apaga. Entiendo que le tocó vivir 3 años y medio de una grieta muy encendida. Sí, en esto te puedo decir 2 aspectos fundamentales. A favor en cuanto al cuidado estoy pensando precisamente en el ser humano, que necesita vivir cada día con mayor dignidad, una mejor calidad de vida. En ese tema, en los 3 años y medio que yo estoy acá, nunca he visto un pobre, una persona que está excluida, marginada, que no sea acompañada en su necesidad primera. Sí, es cierto. Sí. Rara vez he visto gente pidiendo a la salida de misa, y si aparece alguien, que normalmente es de fuera del pueblo, enseguida, o desde Cáritas, o desde la municipalidad, o desde entidades intermedias, Red Solidaria, enseguida se lo contiene. Es una contención mínima, y como para lo primario, quizás no se mira más allá. Pero eso es un valor que tiene San Antonio de Areco. Contrariamente a esto, en 3 años y medio, cuando yo llegué, desde Cáritas asistíamos a 20, 30 familias, ahora estamos asistiendo a cerca de 70. No sé si todas están realmente necesitadas, o sea, este también es un trabajo que nos excede. Me parece que se podría hacer un acompañamiento mayor y ver que algunas familias también se mezcla un poco la falta de cultura de trabajo, sobre todo las mujeres que vienen a pedir a Cáritas. Es a veces preocupante. Mamás jóvenes perfectamente podrían estar haciendo alguna actividad, a veces con la excusa de cuidar al hijo, otras veces directamente porque se nota que no hay interés de valorar el trabajo, ¿no? Que es más fácil, mi amiga pide en Cáritas, yo voy a pedir en Cáritas. En eso creo que también es algo muy pendiente, grandemente, en San Antonio de Areco, y generar más fuentes de trabajo. Bien, creo que eso es uno de los aspectos más. Nosotros tenemos en la Argentina un problema cultural.
de fondo, cualquiera que lo vea de afuera sin ser parte del problema, aunque es difícil también de afuera a veces no ser parte de este problema, entendemos que, o se entiende desde afuera, que culturalmente Argentina tiene un problema serio. De alguna forma, no darle la importancia a la educación como los países serios le dan, genera un poco todo esto. Sí, ¿no? Sí. Pero me gusta ser positivo, me gusta ser optimista y me gusta pensar que mis hijos o mis nietos, de alguna forma, en estos cambios que se han dado, puedan andar ese camino. ¿Qué tenemos? Porque está bueno que usted, con una visión real de lo que está pasando, nos pueda dejar el mensaje: ¿cuál es el camino? ¿Por dónde tenemos que ir? San Juan Pablo II, cuando inició su ministerio como Papa, yo salía de la adolescencia, él decía: el camino de la Iglesia es el hombre. No solo de la Iglesia, o sea, de distintas entidades van poniendo como centro el ser humano, la mayor calidad de vida, preocuparse de todo el hombre, su dimensión física y trascendente. Creo que nos cuesta ponernos todos a trabajar por algo en común que nos une. ¿A quién no le une trabajar para que los niños tengan una mejor educación, para que la gente tenga un mejor trabajo, para que se cuide el medio ambiente? Todos estamos de acuerdo en general. Nos cuesta sentarnos en una misma mesa y dialogar y valorar lo bueno que tiene el otro, o si el otro empezó algo y ya deja y me toca a mí seguirlo, que bueno, que pueda tomar eso que está y potenciarlo. A mí me parece que está por allí, ¿no? Y creo que tendríamos que trabajar un poco en eso, porque fácilmente, como los argentinos, enseguida nos peleamos entre nosotros. Entonces pareciera que el que grita más es el que impone sus ideas, ¿no? Y no el que tiene mayores argumentos como para hacer las cosas bien. Y nos hemos convertido también en una sociedad que escucha y observa poco. Sí. Ayer justamente me hice una entrevista de la radio de Campana, donde voy allá, ¿no? Bueno, ¿y cuál va a ser lo primero que va a ser? Casi como cuando comienza un nuevo gobierno, ¿no? Que entonces, claro, el discurso del presidente en el Congreso para ver cuáles son sus políticas de Estado y demás. Yo le decía: mirá, lo primero es sentarme y escuchar, ponerme al lado de la gente y ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyectos, cuáles son las cosas que están haciendo bien para fortalecerlo, cuáles son sus dificultades para acompañarlo. En esta línea nos cuesta escuchar, o a veces peor, directamente no queremos escuchar. Claro. Directamente etiquetamos a la otra persona, y si yo la etiqueto de esta manera, que es enemigo mío, no lo escucho. Nos cuesta incluso hasta ver la fisonomía de nuestra cara, porque tenemos dos ojos, dos orejas y una boca. Todavía no entendimos para qué son o por qué es así. Sí. Bueno, esto también hasta lo dicen mucho los profesionales, ¿no? Que en otros lugares hay mucho, en otros países, mucho más trabajo en equipo, ¿no? Acá todavía es muy fuerte el protagonismo, ¿no? Y nos pasa en la Iglesia Católica también, los protagonismos, los personalismos, ¿no? Y ahora, al menos, bueno, por lo menos en el ámbito de la Iglesia, tratamos que cuando ahí tenemos tareas los sacerdotes, que lo hagamos en equipo también, porque también a los curas nos cuesta también trabajar en equipo. No solo con el otro, el que piense diferente, sino también entre los mismos colegas, los sacerdotes, también a veces se nos hace difícil ponernos a trabajar juntos por algo. Entonces, bueno, creo que esto es uno de los desafíos, ¿no? Yo tengo una imagen cuando asumió el Papa Francisco,
de un país que ahí también encendió la grieta y tenía, ¿no?, un sector que se emocionó, porque de verdad, al menos yo no esperaba que Bergoglio fuera designado papa, y en esa famosa tarde en Roma de humo blanco, el nombre de Bergoglio recorrió todo el mundo, y entiendo que los argentinos, que de verdad nos emocionamos cuando al otro le va bien, fue una emoción genuina. Pero después todo mutó, ¿no?, en si está con este o está con el otro, y cuando vino Poli acá a Bages, a mí me permitieron tener la gentileza de poder entrevistarlo, y yo sentí que Poli daba un mensaje de vamos a pensar en el otro, porque ese es el mensaje que está dando, y que la mayoría miró para otro lado. Puede ser. Incluso en el ámbito cristiano, católico, ¿no? Costó mucho eso, más allá que quizás algunos gestos del Papa Francisco no hayan sido bien interpretados. Ciertamente, sobre todo después del primer año y segundo, se quiso manipular muchísimo la figura de Francisco, ¿no? Al principio con la foto, que todo el mundo sacaba fotos, y después directamente quedarse con un aspecto nada más de lo que el Papa Francisco expresaba, ¿no? Con la totalidad. Y no entendimos la foto de el Papa en Lampedusa, que esa era la foto que había que publicar todos los días para entender cómo estábamos, ¿no? Lo mismo que hizo acá, lo está haciendo en el Vaticano, hablando no con grandes discursos, sino con gestos, cosas muy concretas. Bueno, Campana, otra ciudad, otra historia, incluso culturalmente es distinta, sí, ¿no? Usted va a una ciudad con puerto, va a una ciudad con industria. Honestamente no conozco la idiosincrasia del que vive en Campana, y eso que estamos cerca, pero imagino que por ahí tiene similitudes con ciudades que están cercanas al río y que tienen otro tipo de desarrollo, y no son tal vez o no tienen los valores o las tradiciones que tenemos nosotros, con lo cual no es ni bueno ni malo, ¿no? Pero las convierte evidentemente en ciudades distintas, con gente totalmente distinta. Tendré que escuchar, no voy con nada prearmado. Sí, ciertamente estoy más cerca del obispo, la catedral es del obispo, entonces yo soy como párroco allí, entonces tendré que estar muy cercano a lo que también el obispo vaya queriendo de su catedral y de barrios, porque ahí en la catedral hay 5 capillas, o sea que acá en San Antonio de Areco, el radio de la parroquia San Antonio, prácticamente excepto Villalía, los barrios Don Pancho y Amispil Canubrio, el resto, situaciones de mayor marginalidad, ¿no? Como barrios carenciados acá en Areco, yo lo tenía dentro del radio de mi parroquia. Allá en catedral, en la ciudad de Campana, sí. Hay muchos barrios muy humildes, quizás de los más humildes de Campana, que van a estar dentro del radio de la parroquia. Y empezaré por ahí. No voy a empezar por la catedral. El 1 de septiembre es la última, no me gusta decir la última misa, ¿no? Porque en Areco hay mucha gente que tiene la idea de seguir viéndolo. Entonces, sí. No imagino un padre que deje de tener contacto con San Antonio de Areco, y que incluso lo podamos tener también seguido en algún momento. No sé si seguido, pero sí en algún momento. Creo que sí. Al principio es conveniente, por respeto al párroco que llega, tomar una sana distancia, ¿no? Es una manera también de respetar el trabajo y el estilo del nuevo párroco, claro. También, porque eso, somos personas, entonces si bien ambos somos cristianos, pastores, sacerdotes que queremos servir a nuestro pueblo, y él sé que lo va a hacer muy bien porque tiene mucha humanidad,
de mucha entrega a la gente, pero también un estilo quizás que sin duda en algunas cuestiones será diferente del mío. Entonces es muy importante tomar una sana de distancia, ¿no? Y bueno, eventualmente alguna vez, por supuesto, vendré por acá, ¿no? Fernando, ha sido un gusto charlar las veces que hemos hablado, porque entiendo que hemos hablado, hemos tenido más que entrevistas, diálogos, y de verdad, en nombre de todos los que están mirando, porque en esa misa mucha gente tendrá la posibilidad de saludarlo, y también hay gente que no, que por distintos motivos no asistirá y lo cruzará por la calle y lo saludará por la calle, pero ya agosto se nos va y cuando uno quiere acordar, da vuelta a la vista y el padre ya no está. Y a veces los medios está bueno que hagamos esto porque sirve como una manera de amplificar ese momento y que mucha gente pueda escucharlo. ¿Qué mensaje le da al arequero, ¿sí? Entiendo que el último será en la misa y ese será especial, pero que se pueda dar desde acá? Cuiden los valores, la familia, la fe, este hermoso pueblo que es San Antonio de Areco, la tradición, la cultura, y traten de seguir mostrándolo también y poniendo al servicio también de tantos turistas que llegan acá, que tanto bien les hace. Esto que decías de escuchar, me tocó mucho y me gusta escuchar a los turistas que llegan cuando entran a la iglesia, que se deslumbran por la belleza del templo histórico, y cuando llegan al pueblo también, la tranquilidad, el disfrutar de la serenidad, también de cierta, no tanta inseguridad como en otros lugares. Tratemos de cuidarlo, eso que son nuestros valores, ¿no? Hablo como un arequero que ya se está yendo. Soy un arequero. Pero dicen que uno nunca se va. En definitiva, uno nunca se va. Cuidar mucho eso, ¿no? Y como una joyita, ¿no? De la cual permite, bueno, poner bien alto lo que es el pueblo de San Antonio de Areco. Le agradezco mucho que haya venido aquí a El Círculo y gracias por estos 3 años y medio. Bueno, un gusto. El padre Fernando Crevatín, con él dialogábamos esta noche en El Círculo.